Perfecto. Siendo hoy jueves 19 de noviembre del 2020, las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Monterrey, hacemos la presentación de nuestra última webinar del año, con la finalidad de establecer un marco de referencia para la transformación de la construcción en zonas costeras, implementando las barras de FRP, que del inglés Fiber Reinforced Polymer, en las estructuras de concreto armado, obviamente. De este modo se intercambiará con los profesionales y líderes de la construcción las experiencias científicas y profesionales con relación a las FRP, que permitirán su uso dentro del desarrollo y reconstrucción de la infraestructura mundial. La sección noreste de México del ACI se complace en invitarlos a ustedes y agradeciendo principalmente al doctor Antonio Nani y demás exponentes, al doctor Álvaro Ruiz y al doctor Francisco de Caso, que nos compartan sus experiencias, sus conocimientos, para dar fin con un problema que con el cual todos nos hemos topado, que es la corrosión en las estructuras del concreto armado. La verdad es un honor estar con ustedes a través de estos medios de comunicación. Desafortunadamente no lo podemos hacer presencial, pero afortunadamente tenemos la tecnología a nuestro favor para llegar a ustedes, a sus casas, a sus oficinas, para que lo puedan compartir inclusive no solo con ustedes, miembros del ACI, sino también con la comunidad estudiantil y la comunidad profesional, que tanto nos enriquece con su participación. ¿Sí? Me permito compartir la palabra a nuestro presidente de la sección noreste de México, del ACI, al ingeniero Alejandro Narro. Alejandro Narro, buenos días y agradecer tu bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Pues bueno, sean todos bienvenidos a este que, como bien dice el ingeniero Roberto, es nuestro último evento técnico del año. Muchas gracias a nuestros ponentes, al doctor Antonio Nani, al doctor Francisco de Caso y asimismo al doctor Álvaro Ruiz Emparanza, por su gran disposición en todo momento de compartirnos el fin de la corrosión en las estructuras de concreto armado. Cabe resaltar la labor del ingeniero José Lozano, quien presenció esta misma presentación en el mes de septiembre en un evento de la Federación Interamericana del Cemento, FICEM, y quien en su momento le pareció una excelente presentación y no dudó en buscarnos. Y aunado a la excelente disposición de nuestros presentadores, es por eso que el día de hoy tenemos la oportunidad de ser partícipes en conjunto de este evento. En otras ocasiones ya lo he comentado, y realmente esto es orientándonos exclusivamente, que es la misión del ACI Internacional, que es la difusión de las buenas prácticas de la construcción con concreto a través del consenso de sus miembros. Es por eso que nosotros buscamos que estos eventos sean de carácter técnico, que sean eventos que efectivamente sean útiles para nuestros miembros. Y ahora con el tema de la virtualidad, con el tema, pues la situación que estamos pasando hoy en día, que es bien sabido por todos de la pandemia actual, varios cambios llegaron para quedarse. El hecho de que este evento no pueda ser de manera presencial, definitivamente ya no es una limitante. A final de cuentas yo lo veo más como una oportunidad, porque nos da la oportunidad, me da mucho gusto ver ahorita el chat de aquí del mismo seminario, ver gente que nos está saludando desde Ecuador, desde Colombia, desde Guatemala. Entonces probablemente en un evento físico o presencial a lo mejor no hubiéramos tenido ese alcance. Y como les comentaba, son cambios que llegan para quedarse. Estoy seguro el día que las autoridades de salud nos permitan hacer este tipo de eventos de manera presencial, van a tener que ser eventos híbridos, es decir, presenciales, y aún así vamos a tener que seguir apoyándonos de estas plataformas que nos dan la oportunidad de acercarnos a quien está lejos. A pesar de no estar en una zona costera, la corrosión en las estructuras de concreto armado es un problema que dentro de nuestra región vivimos día a día. Probablemente a una menor intensidad,
hay que recordar que en varias zonas que pertenecen a la jurisdicción de la sección noreste de México, del American Concrete Institute, el nivel de aguas freáticas es relativamente superficial. Además, me atrevo a poner de ejemplo la zona metropolitana de Monterrey como una zona en donde el problema de captación y conducción del drenaje pluvial ha sido un problema constante. Y a su vez, detonante de inundaciones y severos daños y afectaciones a la ciudad, lo que nos genera la necesidad de construcción de grandes obras hidráulicas compuestas por elementos de concreto reforzado. Es por eso que nosotros, como sección noreste de México, consideramos de suma importancia la difusión de información, avances, nuevas tecnologías e investigaciones en temas que representan problemas o adversidades que de manera constante nuestros miembros viven en su vida profesional. Y definitivamente es el caso. Creemos en la importancia y la magnitud del problema que representa la corrosión en las estructuras de concreto armado, ya que, como bien es sabido, esto afecta directamente en la durabilidad de las mismas. Así que, sin más por el momento, les cedo la palabra al ingeniero Roberto García para que dé continuidad al evento y al presentador, que estoy seguro será de gran interés y utilidad para quienes hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Ingeniero Alejandro Narro, muchísimas gracias por tus palabras, muy valiosas, y la verdad, pues ustedes excelentes ejemplos de comunidades que tenemos aquí cerca, como en el caso de Monterrey. Si me permiten también compartir una experiencia en el caso de la comarca lagunera, en donde el ambiente es seco prácticamente, pero aún así cercano a las áreas industriales. Me tocó ver una demolición de unas columnas de concreto en la cual el acero ya no existía, estaba corroído, nada más se notaba una pequeña película de óxido. Entonces, como bien dijiste, ingeniero Narro, no solo en la zona costera, también hay otras zonas en donde el medio ambiente llega a provocar una corrosión que pone en riesgo la estructura. Bueno, me permito presentar los currículums de los tres expositores del día de hoy. La verdad, son currículos muy extensos, muy valiosos, y los tratamos de reducir al máximo, pero la verdad es imposible con estas grandes personalidades. El doctor Antonio Nani, PhD, es director académico, profesor y director del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Medioambiental. Sus intereses de investigación se centran en los materiales de construcción, su comportamiento estructural y su aplicación. Es el director de la NSF y UCRC, Centro para la Investigación de Materiales Compuestos en Infraestructura, CICI. Su investigación en materiales y estructuras ha impactado el trabajo de los comités técnicos en Estados Unidos y el extranjero, incluidas las agencias profesionales y de redacción de normas como la AASHTO, el ACI, la SCC, la STM e ISC. Ha publicado extensamente en revistas especializadas, actas de congresos, y es coautor de 2 libros. Es un ingeniero registrado en Italia, Florida, Pensilvania, Missouri y Oklahoma. El doctor Álvaro Ruiz Emparanza, PhD. Es el gerente de desarrollo de negocios y asesor técnico en infraestructura en Mafic, USA. Se graduó con un doctorado en ingeniería civil de la Universidad de Miami. Sus intereses de investigación incluyen la evaluación de la durabilidad del sistema de refuerzo alternativo para estructuras de concreto, como barras de refuerzo de polímero reforzado con fibra, lo mencionado, la FRP, y el rendimiento estructural de estructuras de concreto reforzadas con la FRP. Antes de realizar su doctorado, realizó un grado en Ingeniería Civil en la Universidad del País Vasco, San Sebastián, España, y un máster también en Ingeniería Civil en la Universidad de Ciencias Aplicadas Fachhochschule Münster, Alemania, perdón por mi alemán. Se graduó con honores en ambos programas. El doctor Francisco José de Caso y Basalo recibió su maestría en Ingeniería de la Universidad de Bath, en Reino Unido, y su doctorado en la Universidad de Miami, donde actualmente es investigador principal. Su investigación en ingeniería civil y estructural se centra en sistemas de materiales resilientes y abarca un amplio espectro de desafíos relacionados con el comportamiento mecánico, la durabilidad y el diseño. También es el director asociado del Centro para la Integración de Materiales Compuestos en Infraestructura,
un centro de investigación NSF formado por instituciones industriales y universitarias. He involucrado en la transformación de tecnología de sistemas de refuerzo compuestos de uso externo e interno para las estructuras de concreto. Además, el doctor de caso es el gerente principal y gerente de calidad del Laboratorio de Estructuras y Materiales, un laboratorio acreditado por la Organización Internacional de Normalización, la ISO, la cual es de la 17025, que realiza evaluaciones, pruebas y certificaciones en una variedad de diferentes materiales y estructuras. El doctor de caso participa activamente en investigaciones patrocinadas por agencias federales, estatales e industria privada. Espero no haberme quedado corto con la presentación de cada uno de nuestros 3 panelistas. La verdad, su currículo es muy extenso. Tienen una amplia experiencia no solo en la investigación y desarrollo, sino también en lo que es la construcción. Son las personas que mejor nos pueden aportar para ponerle fin a la corrosión en el concreto armado. Y sin más por el momento, me permito presentar al doctor Antonio Nani para la presentación de la exposición. Doctor Nani, adelante. Muchísimas gracias. Estimados colegas de 3 estados de México, miembros de ACI y invitados que se unen a este seminario, buenos días desde la Florida. Viviendo en Miami, una ciudad que se podría considerar una de las capitales de Latinoamérica, he podido aprender un poco de español, el cual espero sea suficientemente bueno para hacer algunos comentarios introductorios. Es un placer para mí el Centro de Integración de Materiales Compuestos en la Infraestructura, con sede en la Universidad de Miami, dar una cálida bienvenida a este evento. Este evento es un seminario introductorio sobre los polímeros reforzados con fibras, a los que nos referimos como FRP en inglés, para uso como refuerzo interno del concreto armado, siendo una alternativa al acero tradicional. Deseo les resulte útil y consideren en sus próximos proyectos el uso de la tecnología FRP, la cual está al alcance de todos y así poder construir hoy obras más duraderas y económicas. Quiero recalcar el trabajo que el Comité ACI 440 ha estado desarrollando desde su comienzo y que se presentará en este seminario. La tecnología FRP proporciona hoy la construcción del mañana, especialmente en aplicaciones y entornos agresivos, los cuales resultan en corrosión del acero en el concreto armado tradicional. Me gustaría agradecer la oportunidad que nos brindan los organizadores de ese evento, en especial vuestro nuevo presidente, Alejandro Narro, y expresidente, el ingeniero José Lozano y Ruiz Sánchez. Con ellos, el Grupo de Sesión Noreste de México de ACI, Ana Durán, Jorge Maurilio Torres, Alejandro Durán Herrera, Roberto García Arujo y todos los que han ayudado en organizar este seminario. Con esto le dejo la palabra a mis colegas, el doctor Francisco de Caso y el doctor Álvaro Ruiz, ambos expertos en el uso de las barras FRP. Estoy seguro que expondrán con mejor acento cómo se puede lograr el fin de la corrosión en estructura de concreto armado. Termino mandando un cordial saludo a todos los participantes. Gracias y buen éxitos a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nani. Espero que me escuchen bien y agradezco esa gran introducción, muy amable. Pero yo espero que en los siguientes 50 minutos podamos transferir unos conocimientos que sean aplicables y que les sirvan como herramientas.
y entre el profesor Ruiz y yo vamos a estar pasándonos la bola y les presento la tabla de contenido de este seminario. Vamos primero a presentar cuál es el problema, que creo que todo el mundo lo tiene muy presente, todo el mundo lo habrá experimentado de algún modo, y realmente a nivel de un problema fundamental estamos siempre tratando de no resolver el problema, pero usar aditivos, incrementar el recubrimiento del hormigón, cuando realmente el problema del acero, perdón, el problema de corrosión viene del acero. Y por lo tanto, estuve indagando un poco en la región del noreste de México, viendo que esto fue publicado el 5 de octubre, donde ustedes ya tienen muy presente cuál es el problema de la corrosión en las estructuras de concreto. Y cabe recalcar que hay una gran rehabilitación de nueva edificación, tanto urbana como de transportes, como ven en los ejemplos que pude ubicar. Y por lo tanto uno se pregunta cómo debemos de construir esta nueva estructura que nos va a servir durante 50 o más años para poder extender esa vida útil. Hay muchos más ejemplos en obras en Tamaulipas. Había un ejemplo que me dio un poco de risa, que salían árboles a la joroba en la ciudad de Victoria y querían trasplantar el árbol y proteger la estructura. Era interesante, además de las estructuras de seguridad. Y la solución realmente es eliminar el acero, ya que el acero, digamos, es el problema fundamental. Y una solución, que es la que proponemos en esta presentación, es el uso de las barras FRP, de nuevo Fiber Reinforced Polymer en inglés, que no son barras que tienen ningún tipo de metal. Y por lo tanto, al no tener metal, no hay corrosión. Y vamos a hablar un poco del planteamiento, perdón, del material en la siguiente sección. Álvaro. Sí, hola, buenos días a todos. Les habla Álvaro. Nada, como bien ha comentado el doctor De Caso, la corrosión del acero es el mayor problema que estamos teniendo en las estructuras de hormigón armado. Entonces, para evitar esta corrosión, como bien lo ha comentado él, la idea es eliminar lo que realmente causa esta corrosión, que es el acero, y sustituirlo por un material que no sufra esta corrosión. Entonces, estas barras FRP son materiales compuestos de fibra y resina. La fibra es la parte estructural de la barra, la parte que aguanta esa tensión y otros tipos de esfuerzos. Y por otro lado tenemos la resina, que lo que hace es mantener todas esas fibras alineadas, las protege y a la vez se encarga de transferir las cargas de fibra a fibra para que trabajen como un material compuesto como tal. Entonces, el tipo de fibra puede ser diferente. Tenemos las fibras de vidrio, tenemos las fibras de basalto, carbono, y el tipo de resina también es diferente, pero en general es un material compuesto de ambos componentes. ¿Cuáles son los principales beneficios? Como bien han comentado mis compañeros, la resistencia a la corrosión es el principal beneficio de esta tecnología. Pero además de eso, estamos hablando de un material que es 2 o 3 veces más resistente a la tracción que el acero y a la vez tiene 1/4 del peso. Por lo tanto, tenemos una relación resistencia-peso muy alta. Esa ligereza del material facilita la aplicación de instalación, cosa que obreros y demás personal que trabaja con las barras les encanta, porque al final transportar este tipo de barras de un lado para otro, siendo 1/4 del peso del acero, pues obviamente es fabuloso. También tenemos el hecho del transporte de estas barras, que ya que podemos meter 4 veces más material en un camión o en cualquier tipo de transporte, pues podemos reducir esos costes de transporte. Además de eso, no nos podemos olvidar de otras propiedades que pueden ser muy útiles en instalaciones puntuales, como puede ser la transferencia a campos magnéticos y frecuencias de radar o la no conductividad eléctrica o térmica. Entonces, ¿cuándo usar estas barras FRP? Bueno, nosotros siempre decimos que la idea no es sustituir todo el acero del hormigón armado. Eso no es. Lo único es entender
cuáles son los beneficios de estas barras, de este material alternativo, y cuando sea conveniente el uso de estas barras debido a sus beneficios, pues usarla. Entonces, una vez hemos visto los beneficios, pues podemos deducir que una de las aplicaciones más importantes es en estructuras de hormigón susceptibles a la corrosión. Puede ser la corrosión del acero por cloruros, como pueden ser en las zonas costeras, debido a la proximidad al mar, pero también en zonas del norte, donde se utilizan agentes anticongelantes en las carreteras, que luego penetran a la armadura y crean esta corrosión también. Entonces, en cualquier aplicación donde hay agentes agresivos que bajen el pH del hormigón y destruyan esta capa pasivante, que es lo que realmente mantiene y protege el acero a la corrosión, estructuras con cobertura de hormigón mínima, cuando no tenemos tanta protección por parte del hormigón, pues son aplicaciones muy, muy útiles. También, como bien he dicho, dado que tienen transferencia electromagnética, pues son materiales muy utilizados en peajes, en salas de rayos de hospitales, donde no se pueden tener interacciones de ondas. Por lo tanto, al ser transparentes a este tipo de ondas electromagnéticas, pues se puede utilizar de una manera responsable y efectiva. La no conductividad térmica, por ejemplo, aquí en Miami se utilizó en el metro para aislar lo que son las vías de la estructura. Y luego otra de las aplicaciones que se suele utilizar mucho es en minería y túneles, donde dado a la gran capacidad de atracción en la parte longitudinal, pero reducida capacidad en la parte transversal, es muy útil para reforzar túneles y minería cuando necesitamos estabilizar el suelo, así que luego vamos con la tuneladora y podemos atravesar esa pared reforzada sin ningún tipo de problema. Una cosa muy interesante de este tipo de barras son los tipos de acabado. Como podéis ver en esta imagen, todas estas barras son barras FRP. Sin embargo, a la vista, así como en el acero todas tienen la misma pinta, aquí a la vista son diferentes. La diferencia recae en el diferente tipo de uso de acabados, ¿no? Hay algunas de los fabricantes que usan un recubrimiento de arena, otras las envuelven helicoidalmente, están algunos que intentan imitar lo que son las corrugas del acero, otras tienen unas estriadas helicoidales. Al final se utilizan diferentes tipos de superficie, pero todas ellas deben de pasar un control de calidad y deben pasar el mínimo criterio de las guías de diseño y control de calidad. Por lo tanto, cualquiera de ellas sería de uso seguro. A la vez, este tipo de barras las podemos tener en barras longitudinales, pero también podemos crear estribos con ellas, las podemos doblar, podemos crear cables retorcidos. Sí que es verdad que el tema de la doblez de esta barra es un poco tema de controversia. ¿Por qué? Porque se usan hasta ahora, lo digo hasta ahora porque hay investigación futura que cambie el paradigma actual, pero hasta ahora el tipo de resina que se usa es termoestable. Lo que quiere decir es que una vez se cure la resina ya no la puedes doblar. Pero lo que hacemos es crear con el proceso de pultrusión, doblamos las barras antes de curar la resina, por lo tanto podemos crear cualquier forma que necesitemos. Y ahora, metiéndome un poquito en las propiedades mecánicas, en la parte derecha podéis encontrar un gráfico de tensión de formación de diferentes tipos de soluciones que vamos a comparar. Tenemos en la barra negra el acero y luego las de colores son los diferentes tipos de FRP que he explicado, de carbono, de vidrio, de basalto y de arámida. Entonces, una de las, como podéis ver, una de las mayores diferencias es que no tenemos la parte plástica que nos da el acero. El acero tenemos una parte elástica, hasta un punto de fluencia, un límite elástico, y luego tenemos un comportamiento elástico. En las barras FRP tenemos una resistencia a tracción
mucho mayor que la del acero, pero sin embargo no tenemos esa ductilidad característica del acero. No es un problema, siempre lo decimos, al final es una propiedad intrínseca del producto, entonces lo que tenemos que hacer a la hora del diseño, tener en cuenta estas propiedades para poder diseñar de una manera segura y eficiente. En un momento de la presentación he mencionado que el comportamiento es anisotrópico. En la dirección longitudinal de la barra tenemos una resistencia muy alta, pero tenemos baja resistencia al cizallamiento. Por eso que se utiliza mucho en minería y demás. Y nada, y estos son el último punto que quería comentar, es la reducción del módulo elástico en comparación con el acero. Como podéis ver, la parte elástica del acero tiene una pendiente mayor, lo que significa que tiene un módulo elástico superior a las barras de FRP. Es realmente relativamente parecido al carbono, pero no al otro tipo de barras FRP. Por lo tanto, esta reducción de módulo nos da unas deformaciones superiores a la que nos puede dar el acero en la zona elástica. Otra vez, esto es una propiedad del material que no tenemos ningún problema para diseñar con ella. Esto simplemente por curiosidad, esto es un ensayo a tracción de la barra donde tenemos un fallo frágil, no tenemos esa ductilidad que nos da el acero, tenemos un fallo cuando llega al límite de repente. Entonces aquí podemos ver el tipo de fallo que se suele dar, que le solemos llamar un escobeo, que no es el típico fallo del acero, pero esto es simplemente para que sepáis vosotros como curiosidad. Y ahora nos seguirá Francisco con la presentación. Muchas gracias, doctor Ruiz. Yo creo que quizás habremos espantado a la mitad de los participantes con las propiedades que has descrito de este material, metiéndolo en el hormigón, ya que seguro que están todos tradicionalmente educados a que las vigas que uno diseña, por ejemplo, en flexión del hormigón, tienen que ser dúctiles, ¿no? Tienen que deformarse. Y por lo tanto, espero que no les espantemos, con lo cual denos un minuto. Y como nos estamos acercando un poco a la hora de comer, yo creo que comienzo esta sección de la presentación en términos de la guía de diseño, que diseñar el hormigón con FRP no es lo mismo que diseñar el hormigón con acero. De la misma manera que cocinar un bistec con una receta no es la misma receta que se usa para cocinar pescado, por ejemplo, ¿no? A mí me encantan los dos, yo como los dos, pero definitivamente no voy a cocinarlo del mismo modo porque ambos requieren diferentes tratamientos y con, digamos, este ejemplo comparativo espero que puedan abrir su mente a cambiar lo que tradicionalmente ustedes quizás estén acostumbrados a diseñar. Comienzo diciendo que hay guías, hay herramientas y hay mucha información disponible para a día de hoy diseñar estructuras de hormigón desde los cimientos hasta los techos con FRP. Y esto es muy importante porque quizás hace 10 años eran mucho más limitadas. Y vamos a exponer estas guías de diseño. He de recalcar también que una de las guías a través de ACI del Comité 440, del diseño de FRP, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la que ven en mano izquierda, en la 441 R15, está siendo actualmente traducida al español y esperamos poderles mandar un link a través después de esta presentación para que puedan disfrutar de esta gran herramienta en castellano. Entonces, en Estados Unidos dividimos un poco las estructuras y las guías en dos aspectos. Por una parte, a mano izquierda, como ven, en general las estructuras residenciales o de built environment, que podrían ser edificios, edificación, y a mano derecha estructuras de transporte que principalmente vendrían a ser puentes, pero también cualquier estructura relacionada con esa infraestructura, ese puente. Y en ambos casos existen esas guías. Y por último, la guía que vemos a mano derecha, vemos que es una guía específica para el estado de la Florida, del Departamento de la Transportación de la Florida, FDOT,
que también ha sido un líder en el desarrollo de tanto herramientas, guías y caracterización y especificación para poder usar estos materiales en la infraestructura de la Florida. Teniendo en cuenta que obviamente Estados Unidos, como en México, estamos separados por estados y cada estado tiene una flexibilidad a la hora de dictar las guías de construcción. Y una vez teniendo esas guías, y esas guías nos dicen específicamente cómo diseñar a flexión, tracción, compresión, la otra parte importante es especificar las barras FRP. Como Álvaro había comentado anteriormente, hay barras que aparentemente pueden ser muy diferentes y es importante definir si la barra, que visualmente uno no puede definir si vale o no vale, ¿cómo sabe uno si vale? Pues la solución es muy fácil. Existen ya especificaciones. Vemos a mano izquierda una de ASTM, que se utiliza internacionalmente. Esta guía fue publicada por primera vez en el 2017 y la cual está siendo actualmente revisada para activarla un poco más a las propiedades de hoy. Creo que es importante recalcar que las especificaciones mínimas que se ven en el ASTM reflejan la tecnología de estas barras de hace 15 años. Y por lo tanto esta guía se está actualizando para reflejar que las propiedades mecánicas, tanto de resistencia, pero más importante, como Álvaro había mencionado, el módulo elástico, están siendo actualizadas entre un 20 y un 25% más de lo que refleja esa especificación actual. Esto es muy importante porque proporciona a una barra FRP una serie de características mayores que traducen a un diseño más eficaz, más eficiente y por lo tanto empieza a ser un material que se puede usar no solo por las propiedades anticorrosivas, pero también por otras propiedades como habíamos visto la ligereza. Si hay que transportar y no hay grúas y una serie de otras cosas relacionadas con la construcción. Y nos hemos dado cuenta con ese ejemplo y de nuevo relacionado a las especificaciones que teniendo esa ligereza puede reducir el costo de mano de obra en obras entre un 30 y un 25%. Y con ello le dejo a Álvaro que nos dé un ejemplo de diseño a flexión para que no se asusten que sí se pueden diseñar con las barras FRP. Álvaro. Perfecto, doctor De Caso. Bueno, espero que ya estéis un poquito más cómodos con la tecnología. Nada, vamos a ver un ejemplo de diseño a flexión. No quiere decir que sea el único tipo de ejemplo que se puede hacer. Podemos diseñar cualquier tipo de estructura. Puede ser una estructura que esté bajo cortante, flexión, compresión, tracción, pero nos vamos a centrar en el ejemplo de flexión simplemente por ser uno de los ejemplos más comunes en la ingeniería civil. Entonces, nada, también comentarles que la Universidad de Miami, con la ayuda del Instituto de Hormigón Americano, del ACI, lo que han hecho es han desarrollado un curso que es, pues al final lo que estamos haciendo hoy, pero de una manera mucho más extensa, donde podemos ver todo tipo de ejemplos, nos metemos todo un poco más en detalle. Esto sería un poco el resumen de todo este curso. Entonces, si alguno está interesado, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros y les podemos proporcionar el material y ayudarles con la aplicación a este curso. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco al diseño de flexión. Para empezar, un poquito los principios de diseño, teniendo en cuenta la mecánica. La mecánica no cambia del acero al diseño de estructuras usando las barras FRP. Entonces tenemos las secciones planas que permanecen planas después de la deformación, igual que con el acero. Entonces nada cambia en ese sentido. La deformación máxima del hormigón es de 0,03, esto es según el ACI 440. Se desprecia la resistencia a la tracción del hormigón, cosa que pasa también cuando utilizamos el acero como refuerzo. La barra FRP está perfectamente adherida al hormigón, como bien hemos comentado antes de la adherencia, por mucho que sean diferentes superficies, todas están controladas y a la hora de diseñar se supone que están perfectamente adheridas.
igual que cuando utilizamos el acero. Entonces, hasta aquí nada cambia. Lo único que cambia es que la tensión de formación de las barras FRP es lineal hasta el fallo y no tenemos la ductilidad que nos da el hormigón, o que nos da el acero, perdón. Entonces, si vemos en la parte derecha, tenemos los 3 fallos típicos de estructuras de hormigón armado. Cuando tenemos una estructura de hormigón armado, se puede dar un fallo a compresión, donde el hormigón es el que falla. Podemos tener en el otro lado el fallo a tracción, donde es la armadura la que falla, y algo intermedio, que es el fallo equilibrado, que teóricamente pues, fallarían tanto el hormigón y el acero a la vez. Cuando nosotros estamos utilizando acero como refuerzo para el hormigón, todos estaremos de acuerdo que lo que queremos es que la armadura nos dé esa ductilidad para que nos avise en caso de que haya algún fallo en la estructura, con esas deformaciones, que algo está pasando para poder evacuar el edificio y poder tomar medidas pertinentes. En el caso de FRP, como veremos, el fallo que más nos interesa es el fallo a compresión. Y lo estoy diciendo, muchos estarán diciendo, ¿este qué está diciendo? No, no, es realmente lo que, según los estudios que hemos hecho de probabilidad de fallo, el fallo que más nos interesa es el fallo a compresión. Entonces hay que hacer un cambio de chip que el sistema y el modo de diseño cambia totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la falta de ductilidad de las barras FRP en comparación con el acero. Entonces, como bien vemos en la siguiente diapositiva. Y yo me gustaría recalcar que es importante recordarnos que el fallo a compresión del hormigón es un fallo permitido en la guía ACI 318 y por lo tanto no es nada fuera de lo común en aspectos. Por lo tanto, recalcar que son opciones que ya existen, la mecánica no cambia, la gravedad no cambia, las leyes de los materiales no cambian. Lo que cambia es la metodología de diseño debido a las características del FRP en comparación con el acero. Doctor Ruiz. Perfecto. Y es exactamente eso lo que decía el doctor de caso y cómo lo aplicamos a la hora de diseñar de una manera segura. Nosotros cuando hacemos un diseño tenemos los factores de reducción de resistencia. Son unos factores que lo que hacemos es reducir lo que es la capacidad teórica del material para tener un margen de riesgo en caso de que pase algo, para tener ese margen, ¿no? Entonces, cuando a mano derecha tenemos el caso de la armadura de acero y en la mano izquierda tenemos el caso de la armadura FRP. En el caso del acero, como bien hemos comentado, el fallo que más nos interesa es el controlado por la tracción. Por lo tanto, cuando tenemos en la mano derecha, doctor de caso, en el acero, el control por tracción, tenemos un factor de reducción de resistencia de 0,9. Quiere decir que reducimos la resistencia de la sección en 10%. Sin embargo, si tenemos la sección controlada por compresión, que como bien ha dicho el doctor de caso, es un fallo admisible, pues ahí ya sí que reducimos en un 35%, llevándonos a un factor de reducción de 0,65. Si comprobamos y comparamos esto con el caso de las armaduras FRP a mano izquierda, tenemos la controlada por compresión, tenemos un valor de factor de reducción de resistencia de 0,65, igual que el que tenemos con la armadura de acero cuando hacemos el diseño de la sección controlada por compresión, ya que en ambos casos es el hormigón el que limita el fallo. Sin embargo, y aquí está el cambio, en las secciones controladas por tracción, la reducción de resistencia en el caso de FRP es de un 45%. Entonces, esto no quiere decir que no podamos utilizar y no podamos diseñar una sección controlada por tracción con FRP. Lo que significa es que estamos ante una sección que probablemente no sea eficiente, ya que tenemos que reducirla en un 45%. Entonces tenemos un margen de seguridad altísimo, pero la eficiencia baja. Entonces, como podemos ver en un ejemplo de la siguiente diapositiva, tenemos
en este caso, en la parte derecha os hemos puesto otra vez las propiedades de tensión de formación de las barras FRP en comparación con el acero. La mayor diferencia, como hemos dicho, la reducción del módulo, en el caso del FRP, y la falta de ductilidad, pero sin embargo mayor capacidad de atracción. Y en la parte izquierda tenemos una relación curvatura-momento de una sección diseñada para la misma capacidad con diferentes materiales. Entonces tenemos el marcado en rojo, bien grande, tenemos el momento de diseño, el momento para el que tenemos que diseñar esa sección. Y luego las otras líneas son la curvatura del momento de la sección con diferentes tipos de armaduras. Tenemos la azul oscurita, que es la del acero, que es con la que compararemos, y luego las otras más coloreadas tenemos las de FRP. De las coloreadas, las que son intermitentes son secciones diseñadas para el aplastamiento del hormigón, y la azul clarita lineal es la que es diseñada para la rotura de la armadura. Entonces, bueno, veamos cómo se comportan ambos casos. Cuando tenemos el acero, vemos una vez se agrieta el hormigón, sigue linealmente hasta el punto del límite elástico, y luego tenemos esa parte plástica en la que seguimos deformando pero no ganamos resistencia. Entonces, como bien veis, tenemos un margen de ese 10% del que hablaba antes, según el factor de resistencia, por lo tanto tenemos un margen muy pequeño de fallo, pero una estructura, una sección muy eficiente porque nos permite los códigos utilizar prácticamente toda la capacidad de ese acero. Cuando tenemos el FRP, la línea azul continua, tenemos el caso del fallo de la armadura. Estamos hablando de un factor de resistencia, como bien he comentado antes, del 0,55. Por lo tanto, tenemos un margen, ya que estamos diseñando la sección de una manera tan segura, tenemos un margen de seguridad mucho mayor. En el caso del aplastamiento del hormigón, que serían las líneas intermitentes, el factor de reducción es de 0,65, un poco menos conservador que el 0,55, por lo tanto el margen se reduce. Con todo esto, lo que quería transmitiros es que se pueden diseñar las secciones en cualquiera de los casos que bien hemos comentado, de una manera más efectiva o menos efectiva. Entonces, por eso nosotros siempre decimos que con FRP es conveniente diseñarlo para el aplastamiento de hormigón para ganar un poquito de eficiencia, pero en todo caso estamos hablando de estructuras totalmente seguras. Y si veis en este gráfico, incluso podemos deducir que el margen de seguridad que tenemos al usar el FRP con las guías actuales es mucho mayor que el acero. Por lo tanto, a la hora, si en algún momento os decidís a utilizar, que espero que sea pronto, este material, no os preocupéis porque podéis diseñar de una manera totalmente segura. Muchas gracias, doctor Ruiz. Y me gustaría recalcar en esta diapositiva, como ya ha dicho el doctor Ruiz, que son secciones mucho más seguras a nivel de resistencia, ¿no? La capacidad de carga de estas vigas que ven en la parte de aquí, la sección tradicional, son mucho más seguros a nivel de carga, pero es cierto que la deformación que conlleva en comparación con el acero, de nuevo el acero viene a ser la línea azul oscura, en el momento máximo de capacidad nominal, el acero llegaría aquí, que estoy indicando con el círculo rojo, y con la misma capacidad el FRP con aplastamiento o con el aplastamiento llegaría mucho mayor que con la rotura de la barra. Y por lo tanto, cuando uno diseña, en este caso, en flexión con el FRP, muchas veces la resistencia de la viga no es la que dicta el diseño, pero vienen a ser las deformaciones, es decir, el servicio de deformación que tiene esa viga. Eso es lo que dicta el diseño. Entonces uno comienza en general,
en este caso con el diseño en flexión, estipulando cuáles son las deformaciones máximas de ese elemento, de esa estructura, y automáticamente, hay que verificarlo, la sección en capacidad debería ya poder resistir esas capacidades. Y por otra parte, en general, el corte, por ejemplo, en una sección de flexión no se verificaría con acero. Esto sí habría que hacerlo con el FRP. Es decir, muchas de las cosas que normalmente estamos acostumbrados a hacer porque ya conocemos el acero con el hormigón, es importante que con el FRP, a medida que uno se acostumbre y uno se familiariza con el material, tenga la revisión de cada aspecto. Y con esto me gustaría presentar algunos casos prácticos en los que muchos hemos podido participar directamente. Y vamos a comenzar con uno de los, creo que dentro del estado de la Florida, un puente que no es de mayor cosa, dividido en 5 luces, que se reemplazó a un puente existente. Y aquí ven el puente existente que se había demolido y aquí están construyendo el nuevo puente. Este puente ha sido un ejemplo para el estado de la Florida de tratar de implementar y utilizar todo tipo de materiales compuestos. Vamos a hablar específicamente del uso de las barras, pero también han habido otro tipo de materiales compuestos, laminados y estructuras que se han utilizado un poco para demostrar la capacidad de este tipo de materiales en infraestructura. Y ubicado en la costa oeste de la Florida, cerca de la ciudad de Tampa, el Halls River Bridge, el río Halls, este puente ha utilizado tanto barras de vidrio para estribos y barras continuas, barras de basalto, BFRP, y también cables de carbón pretensados, como podemos ver en la figura aquí a mano derecha. Y también acero inoxidable. Relacionado con este proyecto, hemos también podido incluir elementos de investigación que han sido extraídos y continuarán siendo extraídos, ubicados en el borde del puente, realmente la zona de corrosión más crítica, y los estamos extrayendo y trayendo al laboratorio para después poder evaluar las propiedades de durabilidad in situ todo este tipo de materiales. El proyecto realmente fue interesante, por una parte, porque muchos de los problemas de constructibilidad fueron derivados por cosas no relacionadas con el FRP. Es cierto que muchas veces cuando alguien utiliza algo innovador, algo diferente, y algo sale mal, le ponemos la culpa al hecho de usar algo innovador que retrasa o que conlleva más costos. Y en este proyecto realmente no fue el caso. De hecho, una de las cigüeñas hizo una cesta en la grúa y retrasó todo el proyecto como 3 semanas, por ejemplo. Pero a nivel del uso de barras FRP, por ejemplo, la construcción de los cages para las vigas, realmente se pudo demostrar el 30% de reducción de tiempo y trabajo en poder formar esas vigas. ¿Por qué? Porque un trabajador puede transportar más barras, es más fácil mover una barra de 40 pies de largo y ubicarla en su sitio a medida que la incluye. También el top mat, el deck, fue de FRP, y de nuevo posicionarlo y ajustarlo fue una de las ventajas de velocidad. Y también muchos de los elementos prefabricados con los strands de carbono se pudieron hacer. Y es cierto que el uso de los cables pretensados en las estructuras de hormigón, todavía hay un poco de limitación de cómo se enganchan y se anclan esos cables, pero ya existen tecnologías que nos ayudan a facilitar este proceso, ya que muchas de las empresas de prefabricación de elementos de hormigón no están acostumbrados a usar este material. Recordando que estos materiales son frágiles a corte, entonces uno no simplemente los puede apretar como se aprieta el acero, y por lo tanto hay que tratarlos de diferente forma. Que por cierto, cuando habíamos visto la diapositiva la voy a volver a incluir, la diapositiva del modo a fallo en tracción de la barra, que ven aquí, si se dan cuenta en la parte alta y parte baja de la diapositiva, ven esos anclajes de metal de la barra, y ese tubo de metal básicamente es el que
está enganchando a la barra para transferir las cargas a la barra. Si uno la ancla directamente con la máquina, rompería la barra a corte. El siguiente ejemplo que me gustaría detallar, creo que es un ejemplo que a nosotros nos viene muy en el corazón, por una parte porque el cliente es un gran amigo de la escuela de la ingeniería civil y fue un huracán que nos dio en el 2018 y destruyó un muelle, un pequeño muelle residencial, y aquí ven la foto el día después del huracán de cómo había quedado. Y fue interesante porque el cliente nos vino y nos dijo, yo quiero que esto no vuelva a suceder y quiero que me construyáis un muelle con los materiales que estáis utilizando y que me dure el resto de mi vida. Y por lo tanto fue una buena oportunidad para nosotros para poder implementar y mostrar la capacidad de usar estos materiales en su peak. Y por lo tanto adoptamos estos materiales en lo que llamamos aquí en Estados Unidos ABC, Advanced Bridge Construction, en donde todos los elementos estructurales fueron prefabricados para de esa manera poder instalarlos en su sitio e incrementar la velocidad de construcción. Además, esto permitía un mayor control de calidad de las secciones y poder hacer toda la construcción fuera de la ubicación donde se iba a construir debido a limitaciones de espacio. Y aquí, por ejemplo, a mano derecha ven uno de los, estos son una de las vigas, no, perdón, esto es uno de los pivotes donde se utilizaron barras continuas y el estribo continuo a través del largo del pivote. Realmente nada cambió y eso es lo más importante. Trabajando con el fabricante, los modos de construcción, el modo de prefabricación y el manejo de los materiales, nada cambió, que es, digamos, el gran descubrimiento es que no hubo ninguna diferencia de cuando uno utiliza el acero. Y de esta manera, una vez traído esos elementos para su construcción, también el proceso de construcción con grúas no cambió. Nada diferente. No son grandes descubrimientos, pero lo importante es que la implementación y la aplicación de estos materiales en general cambia poco y hay beneficios directos a nivel del manejo de estos materiales. Aquí ven uno de los detalles que pueden encontrar donde la barra negra con la arena blanca es una barra de basalto. Tienen aquí los estribos para conectar las dos estructuras. Y otro material muy interesante, este mesh, este material negro, es otro que puede reemplazar especialmente en aplicaciones no estructurales donde uno trata de limitar los cambios de movimiento y de contracción y extensión del hormigón. Y de nuevo la construcción continuó en base a su tiempo, se monitoreó y durante el proceso de esta construcción pudimos medir varios aspectos a nivel de implementación del material en la prefabricación y la implementación de los elementos estructurales en obra, donde, insisto, no hubieron mayores descubrimientos porque los cambios de cambiar del acero al FRP no fueron grandes. De hecho, el contratista que puso los materiales lo encontró muy interesante y no solo eso, lo está utilizando en otros proyectos para poder mejorar la capacidad de su labor force, de los trabajadores, y así tener un valor añadido al proyecto. El siguiente ejemplo, de nuevo, es otro ejemplo que pudimos colaborar con el Departamento de la Transportación de la Florida y es un ejemplo importante a nivel de infraestructura para defender las costas. Yo creo que este es un problema global a medida que hay mayor densificación en ciudades que están cerca de zonas costeras. En el momento en que una de esas carreteras, esas vías, esos puentes, esos accesos se ven destruidos por huracanes en este caso, realmente limita económicamente la capacidad de esa ciudad o de volver a poder fabricar y poder moverse, además de nivel de seguridad. Y la fortificación de la carretera A1A, A1A, con
mediante los pilotes secantes fue la solución que el Departamento de la Transportación de la Florida había adoptado. En este caso hubo más de 1 milla de estos pivotes puestos uno lado a lado, fabricados 100% del material GFRP, de vidrio. Y de nuevo se utilizó esta tecnología principalmente por el tema de la corrosión. Es cierto que durante este proyecto, que también tuvimos la oportunidad de monitorearlo, hubieron descubrimientos importantes. Desde un punto de vista, estos pivotes se diseñaron con este tipo de puntas que ven en la parte derecha baja de sus pantallas, y nos dimos cuenta, este fue un elemento adicional que se le enganchó a los pivotes circulares, pensando que a medida que estos pivotes caen dentro del agujero, se hubieran atrapado, se hubieran ajustado, y tuvimos la oportunidad de hacer un par de estos pivotes sin ese ajuste. Obviamente representaría un costo reducido, y realmente descubrimos que no era necesario. Entonces eso fue muy importante porque también el Departamento de la Transportación de la Florida puede utilizar este proyecto para escribir nuevas especificaciones en los pilotes. Y como ven, la construcción fue bastante suave. De hecho, el constructor terminó la obra por adelantado, y eso conllevó un bonus de aproximadamente $1 millón adicionales al proyecto, porque habían terminado por adelantado. ¿Por qué terminaron tan temprano? Parte de ello se debe a la velocidad de la construcción de estos pilotes que se construyeron afuera, y también el manejo de estos pilotes a medida que se ponen dentro de los agujeros. ¿Por qué? Porque al ser más livianos lo podían manejar manualmente, no necesitaban grúas adicionales, pero creo que lo más importante del proyecto fue poder darse cuenta de que la construcción manual individualmente, cuando uno posiciona una barra, y en la deformación de estos cages, que uno cuando los ve en la imagen, por ejemplo aquí, igual se da cuenta que algunas veces las barras no eran perfectamente alineadas, y pensábamos que esto podría proporcionar problemas a la hora de mover e instalar estos. Realmente no fue un problema. Entonces, muchas veces creo que cuando estamos utilizando materiales nuevos tratamos de pensar todo lo que puede salir mal y no nos concentramos en las cosas que sí pueden salir bien. Y este proyecto creo que reflejó muchas de las cosas que sí podían salir bien cuando se implementan los materiales. Pero lo más bonito de este proyecto, que quizás es también lo más penoso, es que no se ve. Está todo tapado con las dunas. Reemplazaron el hábitat natural de esta costa con las dunas que pueden observar. Y yo creo que habla de la capacidad de utilizar este tipo de estructuras y restaurar los ecosistemas en las zonas costeras sin tener daños. Entonces, realmente una gran oportunidad. Y me gustaría proporcionar a los participantes una serie de herramientas para que estos 3 ejemplos que he presentado los pueden encontrar muchos más dentro de la página web del Departamento de Transportación de la Florida, donde tienen tanto ejemplos de construcción, lo llaman Fast Facts, además de ejemplos de diseño, donde se enfocan específicamente en proyectos que ayudan al ingeniero a entender el proyecto en sí en general, y en algunos casos entran en detalles de lo que se hizo. Esto se puede ver a través de la página web, dentro del Structures Design, y de nuevo les pasaremos estos links y estas herramientas a través de correo electrónico después de esta presentación. Y dentro de esa página web, ahí como ven en la parte baja de aquí, tienen desde ejemplos de diseño, especificaciones, guías y estándares de diseño, cómo hacer un control de calidad, ejemplo de proyectos e investigación que está continua, que avanza en la implementación de estos materiales. Por último, le cedo la palabra al doctor Ruiz para que acabe con unas conclusiones. Muchas gracias, doctor De Caso, y gracias por los ejemplos que nos has enseñado. Bueno, para terminar la presentación, quería recalcar algunas de las conclusiones
más importantes de esta presentación. Entonces, como bien hemos visto, el uso de las barras FRP está consolidado. O sea, no seréis los primeros en utilizarlo, pero sí que estáis en un momento en el que podéis marcar esa diferencia, ¿no? Ya que hemos visto que el refuerzo es un refuerzo viable y que, dada a los beneficios de este tipo de barras, en la sustitución de las barras tradicionales de acero, evitan el crítico problema de la corrosión. Algo muy importante que hay que tener en cuenta. Además, como hemos comentado, el comportamiento de las barras FRP es diferente al acero. Eso no significa que no podamos diseñar de una manera eficiente y segura, pero el comportamiento de atracción de las barras de FRP es lineal elástico hasta el fallo, algo a tener en cuenta. Pero, sin embargo, tenemos una mayor capacidad de atracción que en el acero. Pero, por otro lado, tenemos una rigidez reducida. Por eso es como nos ha comentado el doctor de caso, a la hora de diseñar, normalmente son las deformaciones las que dictan el diseño de este tipo de estructuras y no tanto la capacidad última. Existen guías de diseño para el uso de barras FRP, por lo cual tenéis una serie de guías que compartiremos con vosotros y podéis diseñarlas de una manera segura y sin ningún tipo de problema. Y por último, comentar que, como nos ha explicado el doctor de caso, existen múltiples proyectos que usan ya barras FRP. Además de eso, tenemos herramientas y recursos para su implementación. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad, como he comentado antes, de marcar la diferencia con unas estructuras duraderas y resilientes, pero tenéis todo en vuestras manos para poder diseñarlas sin ningún tipo de problema. Y con esto simplemente quería agradecer a todos vosotros por participar en este webinar. Esperemos que os haya servido de algo y que podáis considerar este tipo de alternativa para futuros proyectos. Y ante todo estamos a vuestra disposición si necesitáis algún tipo de ayuda en cualquier momento. Como no, agradecer también al Instituto Americano de Hormigón, la sección noreste de México, por la oportunidad que nos ha brindado de poder dar esta charla a todos vosotros, a la Universidad de Miami por toda la labor que hacen en la investigación y en la creación de este tipo de webinars, a la National Science Foundation, al Centro de la Integración de Materiales Compuestos de Infraestructura, como bien ha comentado el profesor Dr. Nani, y al Departamento de Transporte de Florida, uno de los pioneros en la utilización de estos materiales. Y con esto abrimos ahora el tiempo para las preguntas. Estamos aquí a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Doctor Álvaro Ruiz, doctor Francisco José de Caso, al doctor Antonio Nani, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias que han sido muy enriquecedoras para todos nosotros. Probablemente nunca tuvimos tanto impacto en lo que viene siendo la corrosión y gracias a ustedes lo hemos estado descubriendo. Ha sido muy interesante su plática, a tal grado de que me lo he pasado aquí tratando de resumir la gran cantidad de preguntas que tenemos a través del chat, de la sección de preguntas y respuestas, y cada vez llegan más, a través incluso del mismo Facebook o del correo electrónico que nos han estado llegando algunas preguntas que yo creo que se han ido respondiendo poco a poco dentro de la charla de ustedes. Realmente ha sido muy fácil de entender, gracias a su don de la palabra, gracias a sus ejemplos tan claros, gracias a su exposición, la verdad. Pero sí me gustaría, aparte de darle los saludos de toda la gente de Latinoamérica que se está reportando, de Centroamérica, de Sudamérica, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, obviamente también aquí de México, incluso de Estados Unidos. Pero tenemos algunas preguntas que me gustaría darles cauce, que a lo mejor ya poco a poco se nos ha ido respondiendo. Por ejemplo,
Carlos Pacay, y varias personas, aparte de él, nos está preguntando acerca del desempeño sísmico en estas barras. No sé si nos pudieran compartir algo acerca de ello. Una gran pregunta y creo que para poder responder el mayor número de preguntas voy a tratar de no enrollarme mucho y ser conciso en la respuesta, a pesar de que igual una respuesta concisa no llegue a ser lo suficiente. El problema está claro, en zonas sísmicas, al no tener de utilidad en una junta, en un frame de hormigón, no podría absorber esa energía y por lo tanto, a día de hoy, el uso de barras FRP en estructuras de hormigón en zona sísmica para absorber esa energía no es recomendable. Eso no quiere decir que uno no pueda usar esto en un canal, en estructuras prefabricadas donde tiene un apoyo simple, pero es cierto que cuando uno considera los joints, las juntas, de nuevo disculpen mi Spanglish, el FRP en zona sísmica no puede absorber ese tipo de esfuerzos. Perfecto, perfecto. Y al final de cuentas incluso nos han comentado de que es un sistema constructivo en donde hay que la combinación también, puede haber la combinación del FRP con el acero. Entonces siempre vamos a hallar un punto en donde también podamos tener estas fibras. También hubo una pregunta de José Candela, pero no me quedó muy claro en el aspecto que él menciona también las fibras de vidrio. Sí me gustaría que me aclarara un poquito, pero sí nos pregunta acerca de ejemplos comparativos de la viga de acero con las fibras, y nos pregunta acerca de las condiciones de diseño, que creo que ya mucho se ha dicho por parte de ustedes. Alejandro Moreno nos pregunta acerca de la tensión, del doblamiento y el desempeño frágil que se tienen estas fibras, doctor. De nuevo, yo creo que voy a separar la pregunta. Por una parte están las barras longitudinales, ¿no? Que como ya hemos explicado son frágiles y por lo tanto diseñamos con esa fragilidad en mente. Pero cuando hablamos de las barras dobladas, en la especificación, en este caso, la doblez tiene que tener una capacidad a día de hoy de un 60% de la barra longitudinal. ¿Por qué? Porque son los estribos realmente que están funcionando y para que los estribos funcionen simplemente tenemos que conectarlos, ¿no? Para confinar esos estribos. Y entonces la doblez, como nos estamos refiriendo, no necesita tener esa mayor capacidad. Y es cierto que creo que en otras preguntas hablan de la doblez. Esas dobleces tienen que ser prefabricadas. Y mucha gente se va a decir, bueno, esto entonces es imposible tenerlo en obra, porque normalmente hacemos se dobla el acero en obra. Cabe recalcar que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Transportación de la Florida en sus proyectos no permite doblar barras de acero en obra. Está prohibido por muchos temas de calidad relacionados con ello. Y también es cierto que en muchos otros tipos de obra, doblar en obra no está permitido. Y a día de hoy, en general, ya casi viene todo el material doblado. Por lo tanto, el cambio en lo que es la construcción no es creo que tan drástico, pero estas dobleces tienen que ser prefabricadas a día de hoy, correcto. Perfecto. Fíjate que, doctor, que también con eso ya respondiste otras preguntas. Varias preguntas que incluso ahorita las estás respondiendo. Por ejemplo, Jorge Quiroz nos estaba preguntando acerca de los dobleces y pues si no se recomienda hacer en campo, incluso hasta por misma normativa. Los traslapes, también hay varias preguntas que nos preguntan por los traslapes y las consideraciones especiales. No sé si nos puedas comentar algo de ello. Doctor Nani, ¿quiere contestar esta pregunta relacionada a los overlaps, traslapes? Sure, but you have to allow me to do it in English. My knowledge of Spanish is not sufficient for that. I think the issue of creating continuity in bars is addressed in two ways. One, by splicing the reinforcement, which obviously we can do it today with FRP bars. Obviously, as Dr. Ruiz has indicated,
Depending on the deformation of the bars, the development length could be slightly different in various types. But if we use the ACI 440 guide, we have a conservative value. The other thing that we're working on that is very exciting is the availability of mechanical slices that would allow to do exactly what we're doing in steel. This came from a very strong request from the Ohio DOT, and I believe that in the next few months, the availability of these mechanical anchors, we can call them couplers typically, will be available. So from a perspective of the continuity of the reinforcement, it will be identical to what is happening today with steel. Igual comentando este mismo mensaje en español, lo que decía el doctor Antonio Nani es que podemos crear esta continuidad de la armadura de dos maneras. Una es a base de solapes, que es algo que se contempla en la guía CI 440, en la que tenemos una sección de diseño para estos solapes conservadora, pero permitida y dependiente de la capacidad de adherencia de cada barra, como viene comentado antes. Pero por otro lado, tenemos algo muy excitante que está pasando, que es el desarrollo de lo que son conectores mecánicos, de lo que son esos conectores mecánicos que lo que hacen es conectar las barras al igual que lo hacemos en el acero, de una manera que no tengamos que hacer estos solapes. Entonces, esto es algo que está pasando por el Departamento de Transporte de Ohio, que puso mucha presión en este tema, y algo que en los siguientes meses saldrá a la luz. Entonces, es un tema que está siendo desarrollado, pero el que saldrá en muy breve. Y principalmente, para aclarar, el traslape en general en barras FRP suele ser un poco más largo que en barras de acero, y por lo tanto estos empalmes mecánicos o acopladores acortarían esa distancia, y por lo tanto es una solución constructiva mucho más fiable para poder seguir utilizando el FRP. Gracias. Siguen llegando más preguntas, lo cual quiere decir que la gente ha estado muy atenta a su plática, lo cual nos congratula a todos en la sección. Nos preguntan Carlos Robles, por ejemplo, de la vida útil, y algo que creo que va también muy de la mano, pregunta Cecilia Quintana acerca de la resistencia a la intemperie de las barras. No sé si voy a dejarle a que el doctor Ruiz conteste la pregunta de Carlos respecto a la vida útil de la estructura de hormigón. Álvaro. Sí, pues normalmente ahora mismo se diseñan las estructuras para 50, como mucho 75 años con el acero. Nosotros lo que hemos hecho, yo cuando era parte del grupo de la Universidad de Miami, con doctor Antonio Nani, doctor de Caso, durante mi doctorado, lo que hicimos es varios estudios de durabilidad de estas barras en estructuras de hormigón armado para determinar cuál es la vida útil si utilizamos estas barras en vez del acero. Entonces, los resultados que hemos obtenido son que podemos tener una durabilidad y una vida útil superior a los 100 años. Estos son cálculos teóricos que los estamos contrastando con cálculos, o sea, con datos que estamos obteniendo de estructuras ya creadas, ya fabricadas con estas barras, de incluso 15, 20 años que ya se empezaron a utilizar estas barras. Entonces, lo que hicimos es extraer parte de barras que ya llevaban 15, 20 años en puentes existentes, hacer un ensayo de durabilidad en esas barras y comparar con los ensayos teóricos que habíamos hecho en la universidad. Lo que vimos es, después de 15, 20 años, en un proyecto que lideró el doctor Antonio Nani, es que prácticamente la reducción de capacidad de esas barras era inexistente, era muy mínima. Por lo tanto, eso nos da mucha confianza en confiar en los resultados teóricos, ya que en la práctica
incluso después de 15-20 años, no había habido deterioro. Entonces, es algo, obviamente no tenemos estructuras de 100 años para deciros, mira, después de 100 años todavía no sufre ningún tipo de deterioro, pero con lo que tenemos podemos deducir que la vida útil podría pasar de los 100 años sin ningún tipo de problema. Yo creo que voy a contestar la pregunta de Cecilia Quintero respecto si las barras FRP pueden resistir a la intemperie. Habría que definir la intemperie, pero creo que la pregunta específicamente es relacionada con los rayos ultravioleta de la luz. A día de hoy no se sugiere que barras FRP estén expuestas más de 3 meses a la intemperie donde pueden recibir rayos solares. El tema de esta ultravioleta creo que también ya se está actualizando con nuevas resinas que pueden proporcionar la protección contra la degradación de los rayos ultravioleta, pero asumiendo que uno tapara las barras, por ejemplo, ¿no? Tan fácil como eso, es decir, si uno está en obra y va a tener barras durante más de 3 o 4 meses expuestas, en general los fabricantes les van a especificar a la constructora que los tapen. Pero si los tapan, hemos hecho pruebas en barras que han estado expuestas durante más de 10 años y han habido cambios ínfimos en el comportamiento fisiomecánico de esas barras. Por lo tanto, uno las puede dejar afuera, y esto han sido barras que han estado en secciones del norte de Estados Unidos donde han habido congelación y descongelación, y barras también que han estado en la Florida. Y por lo tanto uno puede dejar a la intemperie, seguro 2 años no pasaría nada. Perfecto. Fíjense que ya llevo como 5 o 6 personas que me están preguntando prácticamente lo mismo. La resistencia al fuego o a altas temperaturas de las barras. Una muy buena pregunta. No sé si Dr. Nani en inglés quiere comenzar y yo también puedo añadir como sea necesario. Bueno, let me give you an example that I think speaks to the issue of fire resistance. Clearly, the polymers do degenerate at temperatures that, let's say, exceed 120 centigrade. However, when an FRP bar is embedded in concrete, the problem of fire resistance seems to become of minor importance. The best example is in testing that is being done at this peak on tunnel lining. You recognize that the fire in a tunnel is perhaps the most dangerous situation possibly during the life of that type of infrastructure. Linings that use GFRP bars in place of steel do resist to fire effects better than the steel reinforced linings. And the reason is fundamentally because of the following. In the case of steel, at a high temperature, say 400 centigrade, you lose the stiffness of the steel. The modulus of elasticity degrades significantly. In the case of GFRP, as long as the bar is anchored, you may lose the polymer. So the polymer degrades, but the fibers do not lose their strength or stiffness. So the reinforcement remains in place. The entire requirement is that you have proper anchorage. So we recognize that fire is an issue, but it's not as problematic as it may appear. We also want to mention, but is not done currently, that some fire-resistant polymers can be used. The example is there is FRP application in submarines, and you would imagine that the last thing that you want in a vessel that is underwater is a fire. So, but I think from a structural perspective, I think the bigger challenge is seismic resistance rather than fire. Maybe, Francisco, you want to summarize in Spanish in 2 words? Y principalmente a nivel de estructuras con el uso de barras FRP y fuego, es que esas barras tienen que estar ancladas.
Un ejemplo, si un fuego sucede en el centro de una habitación, con tal de que esas barras continúen a las habitaciones adyacentes o esa barra esté anclada en una zona donde no hay fuego, lo importante es que las fibras de vidrio resisten fuego hasta los 1400 grados en comparación con el acero, que a partir de 400 grados centígrados empiezan a perder la rigidez. Y por lo tanto viene a ser un problema de especificar la continuidad de esas barras a través de la estructura, teniendo en cuenta de dónde se podría formar un fuego. Perfecto. Siguen las preguntas. Hay una que se me hizo muy interesante y es acerca de los costos de esta fibra. ¿Tendrán algún estudio económico del método tradicional con varillas de acero a comparación de las fibras? Es una muy buena Sobre pregunta. todo, Latinoamérica se los va a agradecer. Por supuesto. No, creo que en general nosotros no nos enfocamos en el tema del costo, pero tranquilos que les voy a dar una buena respuesta, porque realmente lo voy a dividir la pregunta en dos partes. Sí hay una publicación que se hizo donde miró los costos del proyecto, específicamente fue el proyecto de Halls River Bridge, y esto sería el costo inicial, ¿no? El costo de comprar ese material al principio del proyecto. Y tuvo en cuenta pues la instalación, que fue un poco más económica, tuvo en cuenta que el costo de las barras en sí van a ser un poco más costosas. Ese costo podría variar entre un 5 a un 10 o un 25% más en comparación por la barra de acero. Y esta comparación es importante tener en cuenta que el acero se compra por tonelaje. Las barras de FRP se compran por metro o pie lineal. Entonces es una gran diferencia, ¿no? Al ser más livianas no se puede comparar. Entonces yo no entiendo por qué los fabricantes no se han decidido en venderlo por peso, pero hoy en día lo venden por pie lineal. Pero teniendo en cuenta un poco las unidades y las diferencias, si uno compara manzanas con manzanas, la barra de FRP va a venir a ser el material en sí entre un mínimo de un 5%, quizás hasta más de un 25%. Y eso depende de la cantidad que uno necesite para un proyecto, dónde está el proyecto ubicado con relación al fabricante. Por ejemplo, el proyecto del A1A, las barras vinieron de Canadá, entre otras cosas, ¿no? Entonces uno pensaría que estando en la Florida, ¿por qué no fue un fabricante norteamericano? Entonces hay muchas cosas que vienen en cuenta con ese precio. Pero la otra parte de la pregunta es el costo del proyecto a largo plazo. Si uno tiene en cuenta la vida útil de esa estructura y el posible mantenimiento y costos de reparación debido a la corrosión, entonces definitivamente el material viene a ser mucho más reducido. Por lo tanto, es el propietario de las estructuras que necesita especificar este tipo de materiales para poder beneficiarse a largo plazo de estas estructuras. Y si vemos un proyecto a día de hoy, el proyecto en sí, ya no nos estamos fijando en el material, pero estamos fijándonos en el material, estamos fijándonos en la mano de obra, etcétera, se puede decir que podría ser más o menos igual o un poco más que el acero, teniendo en cuenta todos los otros beneficios. Y de nuevo, esto va a variar dependiendo de cada fabricante y cada proyecto. Hay que tener en cuenta... Oh, no, doctor, dale. Coco. Just a quick comment. In the issue of economics and cost is a very difficult issue for us in the academic world, even though, as Dr. De Caso mentioned, we are very careful in monitoring it. I wanted to make three very quick points. The first one is related to the manpower and these materials in the sense of the installation. For example, in the project on A1A, we measure the productivity of the workers that built the cages that you see in this picture. We measure improvement in terms of performance up to 52% at the end of the week, because the workers were not as tired as when they had to use steel. So there is other issues that are
that need to be considered. So the lightweight of the material obviously facilitate some of the operation. This is a positive aspect. Another positive aspect, the constituents of the concrete do not need to be as strict as in the case of reinforcement made out of steel. For example, inhibitors of corrosion inhibitors need not to be used in the concrete. This is a saving of approximately at least $50 per cubic meter. These are the pluses. Where are the minuses? And is in the fact that the contractors today are not familiar with this technology. And therefore, if you ask a contractor to bid on these projects, the cost of the FRP is typically inflated. In the state of Ohio, so I want to use an example outside the case of Florida. Today, a bid or the real cost to the Ohio DOT for a bridge made with FRP rebars compared to a bridge that uses epoxy-coated steel is less. So GFRP solution not only has a longer life cycle, not only is better in terms of LCA, but is also cost competitive on a first cost basis. So these are all items that make the answer to this beautiful question, because at the end of the day, it's all about dollars. The situation is very fluid. I think that once these materials become a commodity, the cost issue will no longer, first cost basis will no longer be problematic. Igual traduciendo un poco lo que decía el doctor Nani, que adicionalmente a lo que ha dicho el doctor de Caso, hay unos aspectos en los que sí que podemos reducir ese costo, como puede ser el coste de trabajadores, que en el ejemplo que hemos utilizado del A1A, el proyecto que ha presentado el doctor de Caso, si nos lo puedes poner, ahí se monitorizó el coste de los trabajadores y se vio una reducción de coste de un 55% mayor productividad al final de la semana. Algo que eso significa reducción de costes directamente. Por otro lado, otra cosa que hay que tener en cuenta es que a la hora de utilizar las barras FRP en el hormigón, las características del hormigón no tienen por qué ser tan críticas como cuando utilizamos el acero, ya que al utilizar el acero nosotros queremos que el hormigón proteja ese acero. Cuando utilizamos una armadura que de por sí es duradera, no necesitamos la capa pasivante protectora del hormigón, por lo tanto podemos reducir todo tema de costes en aditivos y demás componentes en el hormigón, lo que lleva a una reducción de costes bastante interesante. Pero sin embargo hay que tener en cuenta también la parte negativa que hoy en día se puede considerar, que es la falta de familiarización de los contractores, de los proyectistas, ¿no? Que a la hora de ir a por un trabajo de construcción, la falta de familiarización con este material hace que se creen unos sobrecostes. Pero sin embargo, un estudio en un proyecto en el que la Universidad de Miami estaba involucrado, en Ohio, se vio que el coste inicial de una estructura reforzada con armadura FRP es menor al coste inicial de la misma estructura reforzada con armadura de acero recubierta de epoxi. Por lo tanto, estamos hablando de un material que de primeras sí que el material en sí puede ser más caro o es más caro, pero una vez se convierta en un material de uso común, este coste se va a reducir, y todo esto sin tener en cuenta lo que el doctor de Caso comentaba de la vida útil, la reducción de costes de reparación y demás. El dinero siempre conlleva explicaciones más extensas. Creo que tiene el mute puesto, no lo escuchamos.
mencionaba de que son muy convincentes las respuestas por parte de ustedes y al final de cuentas estamos viendo un sistema constructivo, no propiamente un kilogramo de fibra contra un kilogramo de acero. Es un sistema en el cual pues todos los que hemos construido estamos acostumbrados a ello. Siguen las preguntas, siguen siendo muchísimas las preguntas, pero principalmente quieren contactarlos a ustedes. Hay gente que también pregunta que en qué países pueden conseguir la fibra. Ya lo comentaron ustedes de que, bueno, dependiendo el mercado, ¿verdad? Y la fábrica más cercana que puedan tener para ello. Pues no me queda más que agradecerles infinitamente su participación. Doctor Antonio Nani, doctor Álvaro Ruiz, doctor Francisco José de Caso, la verdad, nos complace el que estén con nosotros. Muchísimas gracias también a nuestro expresidente, el ingeniero José Lozano, que nos hizo el favor de contactarlos y la verdad tuvo muy buen tino al contactar con ustedes para esta presentación. Ha sido de las más participativas y ha sido de las que más interacción hemos tenido con los participantes. Creo que les ha despertado muy interés, muy claro por parte de todos ustedes. Doctor Dani, su español excelente. También su inglés ha sido muy claro para los que no tenemos tan buen inglés. Y la verdad, estamos muy agradecidos. Ingeniero Narro, no sé si gustes dar algunas palabras antes de despedir la presentación. Muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias al doctor Antonio Nani, al doctor Antonio Álvaro Ruiz y al doctor de Caso. La verdad es que, como bien dice el ingeniero Roberto, una excelente presentación, un tema de interés notorio. Yo siempre lo he dicho que hay un indicativo muy puntual que te habla de la calidad de una presentación y ese indicativo simplemente es la sección de preguntas y respuestas. Entonces, el hecho de nosotros tener ahorita tantas preguntas, tanta gente involucrada, tanta gente con la intención de hacer una pregunta, de conocer un poquito más, habla muy bien tanto del tema de la presentación, así como de la calidad de los exponentes. Entonces, la verdad es que muy agradecidos, esperemos pues que hayan estado ustedes satisfechos con el evento. La verdad es que esperemos que este pueda ser el primero de muchos que podamos seguir organizando. La verdad, tienen las puertas abiertas, hablando a título personal y hablando a título como sección Noreste de México, tienen las puertas abiertas en todo lo que podamos apoyar. Definitivamente, como bien decía el doctor de Caso, cuando es un material o un producto innovador, a veces uno del problema principal es la aceptación vamos a decir, del consumidor final, pero a fin de cuentas no nos podemos detener por eso. Están haciendo un excelente trabajo. Como bien dice, estoy seguro que en 5 años la situación va a ser muy diferente, probablemente un poco menos, pero cada vez se va a hacer más común este tema y en base a los resultados que mostraron, definitivamente vamos a tener que organizar alguna presentación en un futuro no muy lejano, porque como le comento, este tema va a seguir creciendo, cada vez va a ser más de uso común, cada vez va a haber más interés y definitivamente, bueno, a final de cuentas, cada vez va a ser más útil y más necesaria una presentación de este tipo. Les agradezco bastante a todos los espectadores que estuvieron aquí con nosotros. Como lo hemos comentado en otros eventos, se buscan que todo este tipo de eventos sean de carácter técnico, que definitivamente salgas de aquí, de este evento, pues ya sea con algo nuevo que no sabías, reafirmando el conocimiento que ya tenías, o bien ya sabiendo a dónde y con quién buscar la información que realmente necesitas. Entonces, creo que fue una gran presentación, un gran evento. Muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que podamos en un futuro replicar el evento y la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya estoy esperando no solo ya que sea presencial evento así, sino también la visita a obra.
también quiero visitarlos en obra y ver cómo estamos utilizando estas fibras. La verdad, yo creo que muchos de los ponentes vamos a estar muy complacidos al hecho. Y pues no me queda más que volverles a agradecer al ingeniero Pepe Lozano por el contacto con ustedes y a ustedes por la excelente y brillante exposición que tanto ha causado este efecto en nuestros miembros y en todos los espectadores a esta charla. La verdad, muchísimas gracias. Y con esto damos por terminado esta última webinar del año. Los esperamos en nuestra página de la sección, así como en nuestro portal en Facebook. Vamos a seguir en contacto. Las preguntas que quedaron todavía pendientes, igual las podemos responder vía correo electrónico, se las podemos compartir a ustedes, doctores. Muchísimas gracias por su ponencia, muchísimas gracias a todos los asistentes virtuales en esta webinar. La verdad fue muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias y nos veremos muy pronto. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en la página y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a nombre de la sección noreste del ACI de México. Muchas gracias por parte de la directiva y el mío particular. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes.